Bienvenidos y más que bienvenidos una vez más aquí a Canal Más Guatemala, donde por cierto tenemos más de todo, más noticias, más deportes, más información y mucho más de todo. Nos encontramos en nuestro segmento La Voz de los Periodistas, precisamente donde nos hemos dado la tarea de traer invitados, pero no cualquier invitado, invitados de alta calidad. El día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Luis Velázquez. Licenciado, gusto realmente de tenerlo aquí. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Y el día de hoy, pues como siempre, vamos a hablar un tema de suyo muy importante, que por cierto, pues todos los guatemaltecos nos vivimos quejando un poquito de eso. Si usted tiene su carro y viaja por las carreteras de Guatemala, se ha dado cuenta usted que actualmente es realmente un calvario viajar por nuestro país. Son pocas realmente las carreteras que se encuentran en buenas condiciones, la mayoría de veras dan pena. Esto está trayendo no solo, bueno, si solo nos diera pena, de todos modos, pero es que no solo nos da pena, nuestros carros ahí se van quedando ahí sin muletas, los shocks, en fin, estamos incurriendo ya en gastos grandes debido a que las carreteras lamentablemente en esta época lluviosa pues no se encuentran en buenas condiciones. Es por eso que hemos pedido al licenciado Luis Velázquez, el que con sus conocimientos pues nos haga inicialmente, licenciado, un panorama de cómo ve usted las carreteras en Guatemala y lo que está afectando al sector productivo guatemalteco y por supuesto a todos los guatemaltecos que tenemos necesidad o tenemos nuestro carrito para viajar por las carreteras de nuestro país. Buenas tardes, gracias licenciado, aprecio la oportunidad de estar nuevamente acá con su audiencia nacional e internacional. Muy breve, un diagnóstico: las carreteras, los aeropuertos y los puertos, es decir, la infraestructura en general, de 137 países que ha medido el Foro Económico Mundial, estamos en el puesto número 100. Eso quiere decir que estamos a la saga. ¿100 de cuántos, perdón? De 137. De 137. Es decir, que van 99 más adelante que nosotros. Adicionalmente, en la región centroamericana ocupamos el último lugar. Eso quiere decir que no somos competitivos en la infraestructura. Algunos datos: 33,000 comunidades rurales en todo el país, tenemos alrededor de 35,000 kilómetros de carreteras, de las cuales aproximadamente el 42% es el que está pavimentado, es decir, unos 16,500 kilómetros. Y necesitamos alrededor de 70,000 kilómetros de carreteras en todo el país en excelentes condiciones, algunas carreteras de 4 carriles y otras carreteras de 6 carriles. En un vehículo comercial, es decir, un bus, un camión, un tráiler, su desplazamiento promedio en la región intracentroamericana es de aproximadamente 17 kilómetros promedio por hora. A todo esto hay que sumarle que hay cualquier cantidad de túmulos por las carreteras. Entonces, si nosotros hacemos una analogía, que las carreteras serían el equivalente al sistema sanguíneo del ser humano, eso quiere decir que nos hacen falta venas para que haya una circulación adecuada, para que haya oxigenación de todo el cuerpo, pero también que nos hace falta venas de mayor tamaño. Entonces, así es imposible competir. Yo diría que tenemos en esa infraestructura por lo menos unos 50 a 75 años de atraso. Esa es la situación, es un tema de nación y al cual le tenemos que entrar de fondo. ¿Cuándo? Para ayer. Sí, claro, y eso debería haber estado ya para ayer, como decimos, ya no es ni siquiera para hoy, sino que ya tuvo que haber estado hecho. Sin embargo, la verdad es que nos está afectando mucho. Vamos a tratar con el licenciado Luis Velázquez de segmentarlo para ir viendo por segmentos cómo nos está afectando esto. Un ejemplo, entrémosle con los comerciantes, pero vamos a hablar de los comerciantes, de esos hombres que trabajan día a día, que tienen sus cosechas, que tienen su picopito, que lo cargan con cebolla, que lo cargan con melón, que lo cargan con todo tipo de frutas y legumbres y que ellos necesitan realmente moverse. Un ejemplo, le voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿verdad?
de Chimaltenango. La verdad es que de momento que están con lo del libramiento, pero que no hay modo que lo terminen, entonces mientras esto no se dé, solo cruzarse Chimaltenango con un pick-up cargado de verduras, ya le lleva a usted 45 minutos si tiene mucha suerte. Luego se encuentra el tráfico, usted viene a Guatemala a la terminal a entregar su mercadería, ya en San Lucas le toca otro calvario hasta que logra usted pasar Misco. De Misco, por supuesto, ya llega a lo que es el Trébol. En fin, es un verdadero calvario para un comerciante de este tipo. Cabe resaltar, licenciado, que ellos pues tienen sus picopitos, ellos normalmente luchan, son gente luchadora, ellos son los que desarman su llanta, ellos no son los que prestan mucho servicio profesional porque realmente no les queda. Entonces, les está costando mucho mover la mercadería. ¿Qué opina usted de este tema? Bueno, usted mencionó algunos casos muy concretos. Sin embargo, eso se está dando casi en la mayoría de carreteras del país. Le doy otro ejemplo concreto. Hay gente que va de aquí a Puerto Barrios o viceversa, porque hay procesos de mantenimiento, hay una reampliación o hay algún accidente, donde la gente está haciendo 14 horas para una carretera que máximo debería de ser 3 horas y media, si las condiciones de la carretera fuera de 4 carriles, por lo menos de aquí hasta Puerto Barrios. Entonces, una persona que venga en un bus o alguien que venga en un pick-up trayendo plátanos o cocos de Puerto Barrios para acá y que se haga 14 horas, eso es imposible, es inhumano. Pero también el tráfico que estamos viendo en toda el área metropolitana, hay gente que pasa 3 horas en el vehículo para ir a trabajar en la mañana o hasta 4 y 4 de regreso en la tarde. Es decir, que estamos perdiendo el tiempo de vida, el tiempo del recurso humano que es tan valioso, estamos incrementando los costos de toda la cadena de producción. Pero pensemos en la persona normal, en el ciudadano. ¿Qué pasa? Y sigo con el ejemplo de Puerto Barrios. Si hay una madre que tiene 2 niños, que está embarazada y que tiene que venir a Guatemala a un tratamiento y su esposo está ganando un sueldo, digamos, modesto, pero no puede venir sola. Solo en ir y venir, ella prácticamente perdió 2 días, más el día que tiene que hacer sus exámenes médicos, sus trámites, sus mandados aquí en Guatemala, y la tiene que acompañar el esposo, va a perder 3 días de trabajo valiosos y eso no les va a significar a ellos ingresos. Entonces, el guatemalteco normal, el guatemalteco promedio, está perdiendo por lo menos un 40 a 50% de su vida en el tema de las horas de trabajo efectivas porque le cuesta desplazarse. Pero ahora pensemos en el área comercial. El ejemplo que usted ponía de los pick-ups de las verduras, frutas y legumbres. ¿Qué pasa si alguien está produciendo en Chicamán, Quiché, por ejemplo, y va a traer frutas a vender acá? Pues se va a tener que tardar 2 veces más o 3 veces más en transportarlo y ya no le va a quedar mayor ganancia porque está perdiendo su tiempo. Eso nos resta competitividad para el producto nacional, pero qué decir de la competitividad internacional, porque si los otros países tienen una infraestructura adecuada en carreteras, puertos y aeropuertos, está claro que ahora solo estamos hablando de las carreteras, eso le resta competitividad y ellos ya no van a poder vender sus productos en el exterior. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, tenemos 15 tratados de libre comercio, por ejemplo, con Colombia, con Chile, etcétera. Esas herramientas de comercio exterior no las podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque no somos competitivos, porque no tenemos las carreteras. Entonces, las carreteras juegan un papel fundamental y para el área rural, donde la gente necesita mayores servicios, mayores productos, necesita atención en salud y en otros temas, poder desplazar es casi imposible. Entonces, hay soluciones. La problemática, como ya lo dijimos, es bastante aguda. Se resume en que de 137 países medidos a nivel mundial, somos el país número 100. Es decir, que estamos a la cola y Centroamérica va adelante de nosotros.
Esa es la problemática en general, pero también sería interesante hablar de las soluciones. Claro. En un momento pues vamos a hablar de las soluciones. Ahorita pues nos estamos enfocando un poco en poner en contexto a toda nuestra teleaudiencia en cuanto a este tema. El otro tema, licenciado, que es ineludible platicarlo, pues ya es el transporte pesado, donde ya estamos hablando del transporte de mercadería a gran escala. Estamos platicando ya de usos de carretera, de transportarse de Puerto Barrios a Puerto Quexal. Estamos hablando de ese tipo de transporte que realmente también está teniendo bastantes problemas, pero vamos a señalar 2, 3 que son básicos. En primer lugar, pues el tiempo en que están haciendo de un puerto al otro. Ese es, se están llevando, como usted decía, alguien dijo el tiempo es oro, y en este caso estamos dando oro, regalando oro, porque estamos regalando tiempo que no tenemos. ¿Y por qué? Porque no solo es eso, los combustibles hoy por hoy pues han subido, usted lo sabe, todo en Guatemala todos sabemos, todos los días ha fluctuado, llegamos a tener, por ejemplo, el galón de gasolina en un tiempo a 15 quetzales, hoy andamos por 28, 29, entonces los combustibles han subido, hacer colas, tardarse más, esos sin duda sube los costos de cualquiera. A eso agréguele usted pues las organizaciones que se dedican a tapar las carreteras, que ese es otro tema grande, porque entonces la mercadería ya no pasa, ese tiempo no está estipulado, no se puede realmente hacer un cálculo exacto. En fin, son temas que nos están agobiando. Entonces, cuando hablamos también de las carreteras en mal estado, hablamos también de todo aquello que está influyendo en las carreteras para que realmente no tengamos una circulación un poco mejor. Entendemos lo de la infraestructura, y de una vez le tiro esto, licenciado, porque ese es el otro tema. Cuando decimos, mire, ¿por qué no arreglan la carretera ahí de Escuintla para la frontera y esto y el otro? Entonces nos meten al tema de Odebrecht, que habían unos contratos y que los contratos no se han podido quitar, que los contratos aquí, que mientras no se pueda hacer eso, nadie puede tocar las carreteras porque entonces perdemos no sé cuánto. Tal vez usted nos puede aclarar estos temas, licenciado. Bueno, ¿qué necesita el país? El país necesita aproximadamente 50,000 kilómetros adicionales de carreteras pavimentadas. Doy algunos ejemplos. Terminar la franja transversal del norte, que nos está uniendo a Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal. Es decir, integramos el Atlántico con la parte sur de México. Esta carretera es importantísima porque en esa área es el área donde hay mayor concentración de población. Recordemos que solo Quiché tiene 1.100.000 habitantes, Alta Verapaz un número similar, Huehuetenango y San Marcos también. Entonces estamos hablando casi de un 35% de toda la población nacional. Necesitamos la litoral del Pacífico para unir otra parte sur de México hasta El Salvador para ser más competitivos. Necesitamos el anillo regional que une a 8 departamentos a 55 municipios, entre ellos el departamento de Guatemala, Zacatepeques, el departamento del Progreso, Escuintla, Chimaltenango, Santa Rosa, etcétera, porque eso prácticamente le quitaría tráfico al área metropolitana, y si uno viene, digamos, de Teculután, Zacapa, y quiere irse a Overo de Escuintla, pues no tiene que atravesarse toda la ciudad, simplemente agarra el área que deriva, bordea la ciudad, y en cuestión de 30 minutos estaría entrando, por ejemplo, de Agua Caliente, y estaría saliendo cerca de Amatitlán, por darle un ejemplo. Ok, necesitamos una carretera interoceánica, ese corredor interoceánico de unos 400 kilómetros más o menos, que iría desde el Pacífico hasta el Atlántico. Pero tenemos 75 años de estar hablando de esto. Igual que la franja transversal del norte, estamos hablando de los años 50. Y usted puede apreciar que el recién electo presidente de México, López Obrador, esta semana ha dado una declaración que él va a concluir la carretera Pacífico-Atlántico en la parte sur de México, en el estrecho de Tehuantepec, que tiene una longitud similar acá, en un periodo de 2 años. Entonces nosotros deberíamos de aspirar a esa interconexión interoceánica
y además de una carretera de 6 carriles, llevar un tren, corredor logístico, eso atraería muchas inversiones. Pero también necesitamos carreteras de 4 carriles, por lo menos, a las 22 cabeceras departamentales. ¿Qué beneficios lleva eso? Usted decía el tiempo es oro. Sí. Bueno, aquí el tiempo es vida, porque la gente está dejando 8 horas de su tiempo todos los días. Entonces, ese es el panorama. ¿Se puede resolver? Sí se puede resolver. Hay distintas formas que me gustaría que abordáramos en el transcurso de esta entrevista, pero ese es el panorama. Ahora, del problema, la oportunidad que tenemos. Eso sí. Sí, porque tenemos oportunidad. Guatemala, ya lo hemos dicho y lo hemos platicado aquí, somos un país privilegiado geográficamente hablando. Por muchos temas tendríamos que seguir enumerando uno por uno, pero en este momento pues somos privilegiados por nuestra ubicación, somos el país centroamericano más cerca de la potencia, pegado a México, en fin, estamos en una posición privilegiada. El punto es que no hemos sabido o no se ha sabido a través del tiempo aprovechar esto. Hoy usted hacía referencia por ahí, dio la palabra, por ejemplo, el tren, estábamos hablando, FEWA ya es una figura, bueno, solo recordativa. Uno pasa ahí por la Plaza Justo Rufino Barrios, en el centro capitalino, y usted mira, aquí quedó FEWA, ¿va? Incluso hay un museo y usted pasa y todo, cuando era un transporte que realmente es vital y que otros países lo han levantado y realmente ha sido una forma de llevar un corredor hacia otro lado. Sin embargo, pues nadie dice nada de FEWA. La verdad no sé ni por qué, porque la verdad es un transporte que nos puede aliviar bastante. Sin embargo, como le estamos entrando a las carreteras, el tema de las carreteras realmente ha sido y será neurálgico en Guatemala porque no hemos podido abrir. Algo se ha hecho, porque yo quiero comentarle, yo no sé, usted amigo televidente, se recuerda cuando usted iba a la costa sur y tenía que pasar por Escuintla. Pasar por Escuintla era un calvario. Después usted iba y tenía que atravesarse Mazatenango. Eso era otro tiempo. Entonces, ahora pues uno pasa y se va. Sin embargo, y se está tratando de hacer ahorita en Chimaltenango, ese es el tema del libramiento, no necesariamente la persona que se transporta o que viaja tenga que pasar por poblaciones o en medio de poblaciones que es tan difícil y que provoca tanto tráfico y tanta pérdida de tiempo en este caso. Bueno, pero ya que estamos en este panorama, licenciado, realmente, antes de entrarle, me recuerdo que fue una conferencia de prensa donde ya están haciendo un anillo regional. En ese momento se me vino a la mente, porque pues sí han estado haciendo un anillo que sale ahí por San Juan Zacatepeque, San Lucas, están trabajando algo de este tema. Sin embargo, todo esto no es suficiente porque ya nos dimos cuenta que el tráfico es muy amplio. Antes de darle la palabra, estamos teniendo una población demasiado desvelada, trabajando desvelada, porque resulta que una persona que tiene su casita ahí por Palín o por ahí por Amatitlán, para llegar bien a las 8 de la mañana a su trabajo en la capital, se tiene que levantar a las 4 de la mañana. A esa hora inicia el recorrido para poder llegar, y vienen a desayunar aquí y todo, pero yo le digo, es gente que a las 11 de la mañana usted ya la mira desvelada, cansada, o sea, es gente que no va a rendir, porque realmente se levantó demasiado temprano y el desvelo tarde o temprano le pasa a cualquier persona, a cualquier cuerpo nos pasa una factura. Entonces no estamos trabajando en óptimas condiciones las 8 horas o 9 horas que nos toca a la semana, porque realmente estamos llegando desvelados. ¿Y todo por qué? Porque si no se hace ese proceso, usted ya no llega a las 8 y simplemente pierde su trabajo. Bueno, ahí hicimos otro panorama para que usted nos vaya explicando cómo se puede ir resolviendo estos temas. Usted hablaba del desvelo, pues ahora estoy un poco desvelado. Atendí a unos empresarios estadounidenses y israelíes, anduvimos ayer por albergues de Escuintla, fuimos a Lotenango, luego a Antigua, y hoy salimos a las 6 de la mañana y llegamos a las 9 de la mañana a la zona 4. 3 horas, cuando ese trayecto debería de ser de 1 hora, 15 minutos. Los temas hay que entrarles de fondo y en caliente. No podemos seguir adormeciendo las decisiones.
Este caso de Chimaltenango, por ejemplo, llevamos 8 meses de estar hablando y al día de hoy no está concluido. La franja transversal del norte se hablaba desde los años 50. Sí, el corredor interoceánico creo que ya van 100 años de estar hablando de lo mismo. Bueno, entonces aprendamos de las cosas buenas que se han hecho. En el gobierno del presidente Álvaro Arzú, que en paz descanse, hubo bastantes avances. Yo quiero rescatar dos. Uno, el tema de la telefonía. Hoy Guatemala es el país número 1 en el mundo porque tenemos un indicador de 120. Eso quiere decir que hay una cobertura al 100% de la población. Hay cerca de 27 millones de teléfonos, ¿sí? Para una población de 17 millones aproximadamente. Tenemos 2 o 3 cada uno. Así es. Entonces, ahí hubo una ley que no tiene ningún privilegio, no tiene ningún monopolio, hay libre competencia, hay 4 empresas de telefonía nacionales e internacionales acá, y uno en 15 minutos puede resolver un tema para adquirir un chip o para adquirir una línea fija, y los precios han bajado, no hay necesidad de darle ninguna mordida a nadie, no hay corrupción y es totalmente transparente, y la ley de telefonía en Guatemala es un ejemplo a nivel mundial. El otro ejemplo es la Ley General de Electricidad. Hoy tenemos más del 93% de cobertura nacional en acceso a energía, pero en el año 96 andábamos en un 42%, es decir que ya brincamos más de 50 puntos. Entonces, hoy hay un exceso de energía. Es más, exportamos energía a distintos países. Hubo inversiones importantes. Ese es otro aspecto importante a rescatar. Tienen que venir las inversiones. Y si no tenemos las carreteras suficientes, si no está la infraestructura, la inversión no va a venir. Porque ¿cómo van a hacer para transportar sus materias primas, sus productos y servicios? Entonces, con esos 2 casos que yo le daba de ejemplo, es exactamente lo que tenemos que hacer para dinamizar y para acelerar la construcción de toda la infraestructura vial de todas las carreteras. Hay en el Congreso en este momento una iniciativa de ley para crear la Superintendencia de Infraestructura. Como está la Superintendencia de Comunicaciones, como está la Superintendencia y la Comisión Nacional de Energía, que exista ese ente y que no se burocratice la aprobación. Entonces, la solución sería tener esa superintendencia, esa Comisión Nacional para las comunicaciones, para las carreteras, entrarle a un modelo de alianza público-privado. Eso quiere decir que inversiones del exterior o inversiones nacionales puedan hacer las carreteras, que el Estado les dé una concesión de 25 o 50 años y que en 4 años nosotros digamos vamos a construir los 50,000 kilómetros pavimentados de carretera que nos hacen falta. Ahora, las carreteras más pequeñas, las carreteras a los municipios, las carreteras a las comunidades, esas las debe seguir haciendo el Estado, porque no va a haber ninguna empresa que tenga interés en ir a hacer una carretera donde no hay un flujo suficiente para poderlo pagar. Y por supuesto, tienen que ser precios accesibles a la población y tiene que ser un esquema dinámico. Esto no es un invento, no es una lectura de un libro, no es una cátedra de universidad. Esto así lo ha hecho Chile, lo está haciendo Israel, lo ha hecho Colombia, México, Estados Unidos. Bueno, otra vez, el nuevo presidente electo de México, López Obrador, hablaba de hacer más carreteras a través de alianzas público-privadas y concesiones. Pero no nos vayamos tan lejos. Ahí está la carretera VAS, yo pasé ahí hace un par de semanas nuevamente, que interconecta parte de Amatitlán, Villanueva, San Miguel Petapa, Boca del Monte y Villa Canales. Y me parece que uno paga 10 quetzales y usted puede entrar desde el Parque Naciones Unidas, 15, me parece que uno está pagando, entra desde el Parque Naciones Unidas y va a salir cerca de Boca del Monte. Ahora, si usted se hubiera tenido que venir por toda la carretera pública, eso sería un calvario. El otro caso es lo mismo en costo, ¿no? Es correcto. El otro caso es la autopista Palín-Escuintla, que me parece que se pagan 15 quetzales también ahí. ¿Cuántas veces no hemos pasado? ¿Cuánto no se ha mejorado? Antes teníamos que pasar por la ciudad de Escuintla, como usted lo decía,
Dicho sea de paso, esa solución vino a ser innovadora, pero no le dimos continuidad, porque eso se hizo aproximadamente en el año de 1998. Sí. Sí quisiera hacer un llamado a los señores de Marnos. El paso tiene que agilizarse, porque hace 2 semanas yo me tardé 1 hora y media haciendo fila para entrar en la casilla donde uno tiene que pagar. Entonces ya hay chips, ya se puede pagar por internet, ya se puede pagar por distintos medios. Ahí prácticamente lo que uno tarda, el que paga en efectivo, debería ser 1 minuto. Así que las próximas concesiones que se den tienen que ser con excelentes condiciones para el Estado de Guatemala, es decir, que lejos de que el Estado ponga dinero, el Estado debe recibir como pago de los ingresos de esa regalía, pero también tiene que ser un sistema eficiente y donde el desplazamiento de las personas, de los productos, de la mercancía, pues sea la 1/5 parte de lo que es hoy. Entonces la gente ya no se tardará 4 horas para llegar a su trabajo, se va a tardar 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde. Los productos ya no se van a desplazar a 17 kilómetros por hora. Seguramente nos vamos a desplazar a 80 kilómetros por hora. Eso quiere decir que vamos a ser más competitivos, gastamos menos combustible, los vehículos se dañan menos, etcétera. Ahí hay una solución que se debe entrar de forma inmediata. Licenciado, y cuénteme por qué, bueno, hasta a veces uno siente cuando se dice esta palabra en Guatemala, hasta como que es un delito. ¿Por qué somos tan reacios y le tenemos tanta reserva cuando decimos concesión? Esa palabra a veces o no la entendemos o qué es lo que nos está pasando con eso. Bueno, aquí hay que comprender un tema muy sencillo. La inversión es sinónimo de desarrollo. El Estado de Guatemala no tiene los suficientes recursos para meterse a hacer las carreteras que el país necesita. Imagínese usted que nos pusiéramos a hacer 50,000 kilómetros de carretera en este momento y multipliquémoslo por $1 millón cada kilómetro. ¿De dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero? Es imposible. Entonces, la población más pobre es la que más sufre, porque es la que está en las comunidades rurales, la de escasos recursos. Si nosotros dijéramos, estas carreteras las va a hacer el Estado, yo le garantizaría que tendríamos que esperar 200 años para terminar esos 50,000 kilómetros. Y eso no puede ser. Solo estamos haciendo por lo menos unos 200 kilómetros de carretera al año. Entonces, si hacemos 200 kilómetros de carretera al año, eso quiere decir que nos tardaríamos aproximadamente 250 años para hacer esa carretera. Es decir, que tendrían que pasar por lo menos 10 generaciones para tener las carreteras que el país necesita. Eso no puede ser. Entonces, no debemos tenerle miedo a las concesiones. Hay casos de éxitos en los países que yo ya expliqué muy bien, y para ponerlo en resumen es que el Estado de Guatemala le garantiza con certeza jurídica, de forma transparente, en el marco de la ley, a una empresa privada, nacional o internacional, o mixta de nacionales y del exterior, y le da un área específica para construir una infraestructura, para construir una carretera. Por ejemplo, ahora se está licitando la carretera de Escuintla hacia el puerto de San José. Bueno, debería ser una carretera de 6 carriles que debería estar siempre en perfectas condiciones. Por supuesto que tenemos que pagar un peaje en ese sentido, pero eso nos va a dar la viabilidad, que el Estado no se va a endeudar y que lejos de endeudarse va a recibir ingresos, para que esos ingresos los pueda utilizar en carreteras que van a los municipios más lejanos o que van a las comunidades. Esto no es nada nuevo. Así hizo Estados Unidos su infraestructura después de la Segunda Guerra Mundial. Así lo ha hecho Europa. Así lo está haciendo la mayoría de países de América Latina. El Salvador tiene mejores carreteras que nosotros, y nosotros no las tenemos acá. Panamá ha avanzado tremendamente. Entonces, yo diría que pensemos en la gente que más lo necesita. Pensemos en la gente que no tiene un empleo, en la gente que tiene hambre, en la gente que está en la pobreza. No es posible que nos opongamos a una carretera o a una concesión, porque también hay grupos que muchas veces están al margen de la ley, que roban energía, que bloquean carreteras, que se oponen, por ejemplo, a esta carretera que está avanzando. Usted la mencionaba, entre Santo Domingo, Xenacoj, San Juan y otros municipios. No puede ser.
Si esta gente necesita sacar sus flores para exportarlas, necesita sacar los vegetales que están produciendo ahí, entonces las carreteras se convierten en un factor fundamental. Ahora, qué triste decirlo, porque los inventores de las autopistas, de los highways, como se dice en inglés, a nivel mundial, fueron los mayas. En Mirador, según todo lo que se ha encontrado y los documentales que hemos visto que pasan en Discovery Channel, que pasan en Nat Geo, hace más de 3,000 años ahí se construyeron las primeras autopistas del mundo. El estado más antiguo de todas las Américas estuvo ahí. Entonces no es posible que en pleno siglo XXI alguien se oponga a una carretera. Que tiene que ser en el marco de la ley, totalmente. Que tiene que ser con transparencia, totalmente. Que tiene que ser excelente negocio para Guatemala, totalmente de acuerdo. Pero esas carreteras nos deberían de dar ese salto cuántico, inclusive para poder crecer a un 7% el desarrollo económico y para traer las inversiones que el país necesita. Sí, es que la verdad, licenciado, y hoy sí, bueno, vamos a verlo, vamos a darle el otro tinte, va. A veces uno de guatemalteco, bueno, nos sucede a todos, ¿va? Y por eso es mejor que lo digamos. Decimos, bueno, si antes yo pasaba por esa carretera y no pagaba nada, ahora me van a cobrar. Encima de eso, también nos viene a la cabeza y nos viene a la mente decir, bueno, y no que de un impuesto de la gasolina está saliendo para componer las carreteras. ¿Qué piensa de esto, Leco? Bueno, sí, todos los guatemaltecos estamos pagando un impuesto a la gasolina que oscila entre el precio desde 1.50 a 2.50 que estamos pagando por cada galón que estamos comprando nosotros. Uh-huh. Este dinero se va aparentemente para el fondo de mantenimiento acovial y con ese dinero se le debe dar el suficiente mantenimiento a las carreteras. Pero eso es para mantenimiento de las carreteras actuales. Ahí el Estado tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, tiene que ser transparente y tiene que ser diligente a través de un plan operativo anual de tener la capacidad de darle el mantenimiento para lo que alcance, porque obviamente los recursos siempre son limitados. Sí. Pero aquí, más que hablar del mantenimiento actual, estamos hablando de las carreteras que necesita el país y no las tenemos. Esos fondos que son por el impuesto de combustible solo es para mantenimiento, no es para nuevas carreteras. Qué bueno. Ahora alguien puede decir, bueno, ¿por qué voy a pagar por una carretera? Bueno, si usted no quiere pasar por la autopista de Palín, pues váyase por el famoso Quetzal, donde era antes aquel Quetzal grande que está ahí de piedra, pero puede ser que en lugar de hacer 15 minutos de una cola para pasar esa garita y pagar, tenga que hacer 4 horas, por ejemplo, para pasar porque se averió un tráiler, porque hubo un accidente, porque va así para arriba y porque está en malas condiciones. Ahí parece que hubieran cráteres, inclusive sí, en esa carretera. Entonces, yo diría que el que no quiera usar esas autopistas, pues que use otras. Regreso al caso de Vaz. Si usted está, por ejemplo, en Amatitlán y quiere venir a salir a la zona 13, aquí pasar por Villacanales o Boca del Monte, o quiere salir en el kilómetro 22, ruta a Barberena, tiene 2 opciones. O toma esa carretera Vaz, que es privada totalmente, paga los 15 quetzales, o se viene por la autopista del Pacífico, pasa el Aguilar Batres, pasa el Trébol, los Próceres, etcétera. Pero la relación en tiempo, ¿cuánto va a ser? Por lo menos 4 o 5 veces más. Entonces, en costos sale mucho más caro ese tiempo que usted está perdiendo en desplazamiento, el combustible, las llantas, el deterioro del vehículo, el costo de oportunidad, etcétera. Aquí no hay que darle muchas vueltas. Inclusive, lo curioso de esto es, hay gente que se podría oponer a estas carreteras, a estas concesiones, pero si les gusta ir a Estados Unidos, si les gusta ir a Europa y si les gusta manejar en las carreteras de alta velocidad. Entonces, si estos países han avanzado, si ellos han implementado su infraestructura, si son más competitivos en el tema comercial, si eso le da una mejor calidad de vida a una persona, la pregunta es, ¿por qué no hacerlo acá en Guatemala? La respuesta es muy sencilla, hagámoslo ya.
totalmente transparente y por supuesto también el Estado se tiene que imponer en determinado momento donde haya que ver derechos de paso. No puede ser que todo el país, por ejemplo, que va al altiplano, tenga que pasar 1:30 a 2 horas para pasar por Chimaltenango, cuando ese libramiento al cual usted se refería, en 15 minutos debería estar. Entonces es cuestión de sentido común y es algo que lo tenemos que hacer ya. Es urgente. Si nosotros no hacemos esas inversiones en infraestructura, si no implementamos una superintendencia de carreteras, si no tenemos esa visión de futuro de construir esos 50,000 kilómetros, pues lo que va a pasar es muy sencillo. La economía va a seguir cayendo, los empleos siguen cayendo, la inmigración sigue aumentando, las oportunidades bajan y por ende todos los problemas sociales que conlleva la falta de inversión y el desempleo. Muy bien, y vamos a darle un giro un poquito importante porque el tema es bastante amplio. Hoy vamos a abordar al licenciado Luis Velázquez, pero en otro tema, siempre sobre carreteras, pero ahora enfoquémonos un poquito en el turismo. La industria del turismo, pues lógicamente necesita movilizarse, necesita de ir de un lado a otro de una manera segura. Cuando decimos segura, una carretera llena de hoyos se presta para la delincuencia y se presta para muchas cosas porque realmente la persona que va en el vehículo pues se expone al bajar mucho su velocidad, fuera de lo que tiene que pagar por descomposturas de su vehículo, también se expone su seguridad en estos casos. Sin embargo, hace días estuve yo aquí en un hotel capitalino, estuvimos ahí viendo cómo se inauguraba un evento de turismo, estaba ahí el presidente de la República y se hizo alusión también pues ya a temas como aeropuertos, que ya había un aeropuerto en Izabal, que estaban trabajando el aeropuerto de Puerto de San José para poner a los turistas en 1 hora de un punto a otro y eso pues nos podría ayudar mucho en el turismo. ¿Cuál es su visión en este caso de lo que son las carreteras y el transporte específicamente para el turismo? Guatemala turísticamente es muy fácil venderlo porque es uno de los países más bellos del mundo y que en un territorio tiene de todo. Aquí tenemos lagos, tenemos ríos, Pacífico, Atlántico, Altiplano, Costa Sur, Boca Costa, 366 microclimas, lo que quiera. Y lo mejor, su gente emprendedora, trabajadora. Lo bonito del turismo es que gana desde la gran empresa, la mediana, la pequeña, la micro y ganan todos los trabajadores. Es decir, que es una industria, este turismo tenemos que dinamizarlo en los 340 municipios y por qué no decir por lo menos en un 50% de las comunidades rurales, porque hay turismo que quiere ir a una comunidad rural, que hay un avistamiento de aves, por ejemplo, que hay una laguna o que hay alguna plantación de flores o lo que usted quiera. Las carreteras, los puertos y los aeropuertos para el turismo son fundamentales, como lo es el acceso al crédito para un emprendedor, como lo es el agua para el ser humano. Algunos ejemplos. Nosotros deberíamos de tener por lo menos 8 aeropuertos internacionales, ¿sí? Solo tenemos 2, pero tendríamos que potenciar más el aeropuerto de Puerto Barrios, el aeropuerto de San José, el aeropuerto de Quetzaltenango, etcétera, etcétera. Deberíamos de tener en todas las cabeceras departamentales una pista de aterrizaje adecuada, el equivalente a un aeropuerto del interior. Y los 340 municipios deberían de tener por lo menos una pista para un avión bimotor. En los puertos, no estoy hablando de los puertos de carga, estoy hablando de los puertos de turismo, las mayores ciudades turísticas tienen un área específica para que atraquen los barcos de turistas, ¿sí? Entonces, si atracan 5 barcos de turistas simultáneamente, pues ahí están llegando 20,000 personas, 25,000 personas. Ahora imagínense que nosotros tenemos Pacífico y Atlántico. Imagínese usted 5 barcos de esos grandes de turistas simultáneamente en el Pacífico, en el Atlántico. Solo ahí usted puede tener 50,000 turistas por día simultáneamente. Eso quiere decir que tenemos que construir un puerto para
barcos de turistas en el Pacífico y en el Atlántico. Ahora, ¿por qué? Porque ahí va a vender la señora que hace las artesanías, va a vender la señora que hace los huipiles, los textiles, el vestuario, vende los de las comidas, etcétera, etcétera. Ahora me voy a las carreteras. Cualquier destino turístico necesita una carretera en excelentes condiciones, porque el turista no trae tiempo para perder. No. El turista se quiere recrear, quiere gozar de sus vacaciones, compartir con su familia, conocer un país como Guatemala que es de historia, que es de riqueza, de folclore, de magia, de gastronomía. Quiere conocer el Imperio Maya, así le dice la mayoría de gente en el mundo a Guatemala, el Imperio Maya. Entonces nosotros que tenemos ese gran imperio, con buenas carreteras, puertos y aeropuertos, podríamos tener 5 veces más turistas al año. Y si incrementamos 5 veces más turistas al año, mínimo, nosotros podríamos subir 3 puntos porcentuales más el Producto Interno Bruto. Entonces estamos creciendo a un 2.5% este año, más 3, allá crecemos a un 5.5%. Hay estudios formales que se dice con un aeropuerto nuevo, internacional, que tenga Guatemala, que recibamos en mejores condiciones aviones de otros países, podemos subir 2 puntos el Producto Interno Bruto. Regresando al tema de las carreteras, si nosotros hacemos esos 50,000 kilómetros de carreteras adicionales, si reconstruimos los 16,500 kilómetros de la red vial actual pavimentada, y si le damos un mantenimiento razonable a los cerca de 40,000 kilómetros más de carreteras entre municipios y comunidades, este país se va para arriba, porque la inversión va a venir, porque la gente va a aprovechar más su tiempo en actividades útiles, el costo de producción baja, y por supuesto los lugares turistas van a ser mucho más visitados. Hablemos de las cuevas de Lanquín, por ejemplo, o podríamos hablar de Semuc Champey, ¿verdad? Ahí esos paraísos en el río, o pudiéramos hablar de Gumarcac, de Saculeu, Mirador, por ejemplo, podemos hablar de Tikal, o sea, o de las lagunas en Monterrico. Este tema como la Basílica de Esquipulas que tiene, o sea, hay. Imagínese la Basílica de Esquipulas, ahí usted encuentra gente desde México, por lo menos, hasta Colombia, me refiero a los turistas de América Latina. Entonces, el turismo debería ser uno de los mayores económicos generadores de riqueza en Guatemala, que atraen inversiones, porque si tenemos nosotros toda esa infraestructura de carreteras, de puertos y aeropuertos para el turismo, crecen los hoteles, hay necesidad de producir más alimento, hay necesidad de tener más taxis, ahí habría más negocio para los taxistas, ahí prácticamente hay negocio para todos. Y usted se podrá dar cuenta que si pusiéramos el estado de la Florida vive del turismo, ¿sí? Claro, ahí tienen un centro muy importante, pero Guatemala tiene Chetulul, Guatemala tiene Tikal, Guatemala tiene Mirador, y tenemos 6,500 ciudades ancestrales, 6,500 ciudades que fueron de los antepasados, que no las hemos explotado. Cada una de estas ciudades tiene su historia, ¿sí? Tiene su riqueza cultural, tiene sus costumbres, tiene tantas cosas alrededor, así que el turismo tiene que ser un dinamizador de la economía. Hablemos de 2 o 3 países cercanos. República Dominicana. República Dominicana le apostó al turismo. Solo los ingresos por el turismo de República Dominicana son más de 8,000 millones de dólares. Y de estos más de 8,000 millones de dólares, Punta Cana genera alrededor de 5,000 millones. ¿Por qué? Porque un grupo de empresarios se asoció, el Estado lo que hizo fue dar las condiciones adecuadas para el turismo, construyeron aeropuerto privado, construyeron tantas cosas, y ese es el aeropuerto que más estadounidenses está captando en América Latina y el Caribe. Es el aeropuerto que más europeos fuera de Estados Unidos está captando en el continente americano. Entonces, el turismo definitivamente es un sector que tenemos que potencializar, que tenemos que dinamizar. Y usted muy bien lo decía, esta semana fue la inauguración de este evento. Ahora, cuando hablamos del turismo, estamos hablando prácticamente de una integración, ratifico,
del ciudadano, de la micro, de la pequeña, de la mediana y de la gran empresa. Y eso lleva buenas noticias a nivel internacional, porque cuando viene un turista y habla de las maravillas de Guatemala, pues esta gente se convierte en un embajador nuestro. Y la ventaja del turismo guatemalteco es que la gente repite. Hay cifras formales y oficiales también que dicen que por lo menos un turista que viene a Guatemala de Norteamérica, de Europa, por lo menos va a venir 2 veces más en su vida. Eso quiere decir que el país le gusta. Pero si tenemos buenas carreteras, buenos aeropuertos y buenos puertos para el turismo, pues a él se convierte en un vendedor nuestro. Así claro, que hay que entrarle al turismo. Sí, y voy a hacer un pequeño paréntesis, una acotación, porque las cosas buenas hay que decirlas. Entre lo bueno que yo percibía en esa reunión ahí, salió el director del INGUAT y hacía una recomendación a todos los guatemaltecos, que en la forma en que lo hizo me pareció muy seria. Él decía, mire, a todos los guatemaltecos nos pedía que no hablemos mal de nuestro país, que no hablemos mal de nuestro país, porque nuestro país tiene cosas bonitas y no tenemos por qué ir a hablar esto, y tal vez es como cuando dice, no hablemos mal de nuestro rancho, pues. Entonces, esa idea, ese mensaje me pareció muy acertado, pues después ya se manejó de otra manera, pero él realmente, la concepción y la idea que nos dio es que no hablemos mal de nuestro país, que no hablemos mal de Guatemala, porque ciertamente, aunque pasamos momentos difíciles en diferentes áreas y en diferentes aspectos, yo creo que son mucho más las cosas que tenemos a nuestro favor, es mucho más lo que tenemos que mostrarle al mundo, es mucho más lo que tenemos que dar. Lo único nada más es que si realmente, si salimos de nuestras fronteras, pues ir a hablar en nuestro país de todo lo hermoso que nosotros tenemos. Hago esa acotación porque realmente creo que entre todo lo que se platicó y todas las exposiciones, donde por cierto vino el gobernador de Guanajuato, México, y también pues dio una exposición muy bonita, muy amplia, de cómo ellos han mejorado en diferentes temas, especialmente en el turismo, y el apoyo pues y se puede decir un convenio que tienen Guatemala, Guanajuato en este tema del turismo, que yo también lo miro bueno en ese aspecto, licenciado, porque se está trabajando. Bueno, pero luego de la acotación, bueno, hablemos de nuestras carreteras. La verdad a mí, licenciado, me da no sé qué, me da tristeza pasar ahí por la zona 13 capitalina, entonces dice camino, ¿verdad? Ya miro aquellas maquinitas tiradas y todo aquello viejo y todo aquel aspecto de abandono. La pregunta, licenciado Luis Velázquez, en este momento sería, ¿será que realmente como guatemaltecos, como Estado, somos incapaces de administrarnos? Antes de responderle esa pregunta, me gusta el comentario que hizo usted. Toda Guatemala es un paraíso, toda Guatemala es un jardín. Nosotros tenemos que hablar bien de nuestra Guatemala. Nos sentimos privilegiados de haber nacido en esta nación. Porque si vamos al Pacífico, vamos a Monterrico, qué belleza. Si vamos al altiplano, vamos a Cuevaquiche, qué belleza. Si vamos al Atlántico, ahí vamos a la bahía de Amatique. Si vamos a Petén, ahí vamos a Mirador Atical. En fin, tenemos que sentirnos agradecidos con Dios y orgullosos de ser guatemalteco, y esto lo llevamos en el corazón y siempre lo llevaremos y hablaremos muy bien de Guatemala. Ahora, lo que usted me decía de caminos y de todas estas áreas, aquí hay un elemento que está faltando. Ese elemento se llama visión de nación, donde nos hemos perdido en las últimas décadas porque Guatemala no se ha encaminado hacia el desarrollo, donde nos está faltando ponernos de acuerdo como sociedad, los políticos, los académicos, los medios de comunicación, las iglesias, las universidades, y decir, queremos un país desarrollado. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, certeza jurídica, la atracción de inversiones. Y en lo que usted decía, hay un debilitamiento institucional. El fortalecimiento de las instituciones juega un papel muy importante. Con los recursos que se están obteniendo de ese impuesto por los combustibles, la Dirección General de Caminos, Covial y todo esto, tendrían que ser instituciones muy fuertes y tendrían que ser instituciones que están trabajando
7 días a la semana, inclusive el mantenimiento de las carreteras, hacerlo de noche, para no paralizar las actividades productivas. Entonces, ahí también es cuestión de la pasividad, de la parsimonia que ha entrado el Estado de Guatemala, y no de ahora, sino eso viene de muchos años, pero también los guatemaltecos que hemos sido conformistas. Entonces, ha llegado el momento en que debemos de decir, tenemos que soñar de que se puede construir una Guatemala mejor. Tenemos que devolvernos la capacidad de soñar nosotros mismos y a través de un liderazgo positivo, de devolverle la capacidad de soñar a toda Guatemala, de decir, un mejor futuro lo vamos a construir, un mejor futuro podemos construirlo. ¿Cómo? A través de un trabajo en equipo, a través de una visión de nación, y en este caso el papel del Estado juega un papel muy importante. Tenemos que tener instituciones fuertes, instituciones efectivas, instituciones eficientes, instituciones que se manejen con transparencia, que los recursos del Estado son recursos sagrados de toda la población que se deben invertir con una calidad de inversión, no se deben de malgastar, y en ese sentido la lucha contra la corrupción, la transparencia y el fortalecimiento institucional juega un papel muy importante. Vuelta otra vez, los países que se han desarrollado, una de sus características es que sus instituciones son fuertes, independientemente del gobierno que llegue o de las autoridades, ya hay un rumbo elegido, ya hay un camino. ¿De qué países podemos hablar? Ahí está Panamá, por ejemplo, que está creciendo más de un 7%, Dominicana está creciendo en un número similar, Chile está creciendo. Entonces no importa quién es el gobernante, pero ya como sociedad se ha definido un rumbo, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, lograr los grandes acuerdos y hacer ese fortalecimiento institucional, para que cuando pasemos dentro de un par de años en caminos, digamos, pues chica, aquí como que volvió la vida, sí. Ya las máquinas se tienen hasta mantenimiento, hasta las pintaron, pero solo las vimos hoy porque ya mañana se van a reparar las carreteras, y no las vamos a ver paradas, sino las vamos a ver en acción y trabajando de noche, trabajando fines de semana si es necesario. Sí, es que como nos sucede casi siempre, nos ha tocado, y también un agradecimiento porque los hemos visto trabajar en momentos fuertes, ¿verdad? Cuando sucede algo, un camino, falta un puente, pues ahí sale el cuerpo de ingenieros del Ejército de Guatemala, que son los que han tenido ya en emergencias que sacar el pecho, porque realmente pues a veces no sabemos qué pasa con caminos, no sabemos qué está pasando con esa infraestructura que supuestamente deberíamos de tener para poder abordar pues nuestros temas de alguna manera. Una pregunta final porque nos quedan algunos minutos, licenciado, pocos, pero acudiendo a su capacidad numérica, ¿cuánto nos cuesta hoy por hoy a los guatemaltecos 1 kilómetro? De los que habíamos hablado, de esos 50,000, y si nos puede dar la cifra final sería hermoso, ¿va? Pero yo sé que está difícil, pero realmente ¿cuánto nos cuesta entonces ahorita 1 kilómetro? Un kilómetro de asfalto anda aproximadamente entre los 5 a 8 millones de quetzales. 1 kilómetro. 1 kilómetro. Depende de la topografía, depende de la consistencia del suelo, etcétera, etcétera. Entonces aquí también ese elemento que usted está citando es muy importante. Todo lo que nosotros construyamos, así como cuando hablan los constructores y dicen, ¿cuánto vale un metro cuadrado de construcción? En algún lugar le dicen vale 1,500, sí. En otros dice vale 2,000, otros vale 3,500, depende porque hay construcciones de construcciones. Entonces nosotros también nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué tipo de carretera queremos? Porque hay carreteras de carreteras. Queremos una carretera que como mínimo nos la garanticen por 20 años. Correcto. Cero mantenimiento por 20 años. Una carretera que resista tales y tales características técnicas. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer una buena inversión para que no dentro de 3 años, como ha estado pasando, por ejemplo, ahora, en la autopista que va de aquí a Los Encuentros, a los 2 años, ¿qué pasó? Ya empiezan a haber hoyos en la carretera. No puede ser. Eso quiere decir, o no se hizo de suficiente calidad, o hubo corrupción, o le quitaron calidades a los materiales, y por eso es que esa carretera no responde a estándares internacionales. Entonces, ¿qué tipo de infraestructura necesitamos?
Vuelvo al ejemplo de los teléfonos. Hoy esta infraestructura es de clase mundial. Solo nos falta la 4G, que es una frecuencia ahí muy interesante. Ese sería otro tema. Pues yo también diría, los guatemaltecos somos de primera categoría a nivel mundial, no somos de tercera. Entonces necesitamos excelentes carreteras. Veamos cuánto vale ese kilómetro de asfalto en Colombia, cuánto vale en Chile, cuánto vale en Estados Unidos, cuánto vale en México, y eso es lo que nosotros tenemos que pedir y exigirle a las empresas que estén haciendo las construcciones de las carreteras y por supuesto fijar las bases también para las alianzas público-privadas, porque si ellos van a obtener un beneficio, si van a hacer un cobro específico, tienen que dar las calidades que el Estado ha definido. Bueno, el tiempo se nos acabó, el tema es grande, yo creo que vamos a tener que entrarle a otro programa con este tema, porque es amplio. A mí se me han quedado varias preguntitas ahí en el tintero. Sin embargo, creo que hemos llevado un programa bastante ilustrativo para usted, amigo televidente que nos mira, que nos hace el favor de sintonizar Canal Más Guatemala. Dejamos los micrófonos para una despedida para los guatemaltecos. De nuevo, muchas gracias, licenciado Eric. El tema que hemos abordado hoy, todo alrededor de las carreteras, también hablamos un poco del turismo. Decirle a la población que las carreteras son importantísimas. Las carreteras significan desarrollo, las carreteras significan calidad de vida, las carreteras significan atracción de inversiones, generación de empleos, creación de oportunidades, bajar nuestros costos. Entonces, soñamos con un país desarrollado. Y si tenemos el sueño de un país desarrollado, tenemos que aspirar a carreteras del primer mundo. ¿Cómo? Con voluntad política, con transparencia. Si no ha funcionado el esquema anterior, eso quiere decir que estamos haciendo lo mismo. Y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos malos resultados. Entonces ahora tenemos que entrar al esquema de alianzas público-privadas, al esquema de una superintendencia de carreteras y construir esas 50,000 carreteras que necesitamos, por supuesto construir los aeropuertos, ampliar nuestros puertos de carga y nuestros puertos también para el área de turismo. Así que es un tema interesante. Yo invito a reflexionar a toda la población porque estos son temas de nación, de presente y también de futuro. Bueno, pues ya hemos escuchado, nosotros nos vamos, el tiempo se nos agotó, sin embargo vamos a regresar, el tema ha sido amplio. Solo quiero decirles que sí, los guatemaltecos necesitamos ya una carretera, necesitamos un rumbo, necesitamos saber hacia dónde vamos. Ya lo hemos dicho, el que no sabe a dónde va, cualquier bus lo lleva. Nosotros necesitamos ya como país, como nación, definir ya un camino, definir cuáles son nuestras metas y cuáles van a ser nuestras realizaciones de aquí para adelante. Nos vamos, lo dejamos con esto. Les recordamos, si usted quiere ser participante, mande sus preguntas a masguatemala@gmail.com y con gusto las vamos a estar atendiendo. Nos vamos, sigue en sintonía de Más Guatemala.